Listo. Ok. Y pues vamos a empezar la presentación de hoy. Como vimos en el libro, vamos a estar hablando del bullying y lo dividí en 3 partes. Vamos a estar viendo sobre qué es y más o menos cómo se da. Después vamos a hablar de los tipos de bullying y al final vamos a hablar sobre qué pueden hacer ustedes una vez que identifican lo que está pasando, ¿vale? Bueno, pues iniciando con qué es, por definición, sabemos que el bullying es o el acoso escolar se define como la violencia repetida entre pares y pueden ser compañeros, compañeras, en la que uno o más tienen la intención de intimidar y hostigar a otros. Se refiere a toda conducta intencional direccionada, frecuente y en desigualdad de poder, con el objetivo de someter, explotar y causar daño. La característica principal del bullying es precisamente que es una intención y se repite durante determinado tiempo. Es decir, ahorita más adelante vamos a ver cuántos tipos de bullying hay, pero para definir o para identificar qué es bullying es que es una acción repetida, ya sea sobre el mismo tipo o sobre diferentes tipos, pero usualmente es solo hacia una o un grupo de personas, ¿vale? Ahora, ¿qué factores influyen cuando hablamos de bullying? Los factores que influyen son la familia, lo social, lo escolar y lo individual. ¿Cómo influyen? Más que nada, cuando hablamos de familia, hablamos de el manejo de la violencia y del conflicto en casa. O sea, cómo ustedes, cuando hay un problema como padres, cómo manejan, cómo se está llevando a cabo ese conflicto. También cuando hay una educación bajo amenazas, ¿no? Es decir, cuando hay un castigo repetitivo sobre una acción. Cuando hay una falta de acompañamiento, que si tu hijo o tu hija te está diciendo, ¿sabes qué? Hay un problema o no quiero, me siento triste, y que ya no se investigue un poquito más de qué está pasando, qué está causando eso, también influye bastante en cómo se va a comportar en clase o con sus compañeros. Cuando no tienen espacios de diálogo. En casa, cuando se empieza a perder esta parte de que ellos les puedan comunicar a ustedes. También la falta de responsabilidades influye un montón. Yo les hice un cuestionario, como se los dejé de tarea, y ahí venían qué edades tienen sus hijos. Más o menos todos son de la edad, exceptuando por Abdi, porque pues tiene un recién nacido. Pero la mayoría de sus hijos en las edades que tienen deberían tener responsabilidades en casa. Tal vez no les digo háganse su desayuno, pero sí es importante que establezcan rutinas de responsabilidades con ellos dentro del hogar, así como lo son en sus labores escolares. O sea, son 2 cosas diferentes, las tareas que tienen en casa a las actividades que hacen en casa, ¿va? Esto es en torno a lo familiar. Ahora, cuando hablamos de un factor social, hablamos de lo que se conoce como la cultura de violencia. ¿Qué tanto están normalizando la violencia en casa? Desde, vaya, pongámoslo de ejemplo, ¿no? Si en familia tenemos tíos, tías, primos, primas que de repente se llevan muy pesado, y no te tomas el tiempo de explicarle a tu hijo o hija, ellos se llevan así, porque entre sus acuerdos está bien, pero explicarles trasfondo, no está bien agredir, no está bien insultar, no normalizar ese tipo de comportamientos que suceden a veces dentro de la familia o dentro de los entornos que nos ven con los amigos. También cuando los exponemos de repente mucho a la violencia, y esto es en qué tanto normalizamos lo que se ve en películas, en videos, en videojuegos, qué le estás permitiendo consumir o no consumir a tu hijo o hija, ¿vale? Ahora, si nos vamos al factor exclusivamente escolar, hablamos de maestros. Tristemente tendremos que ponernos a pensar en cómo ellos están manejando la tolerancia a la resolución de conflictos. Es decir, si ya ven que un niño agrede a otro niño
y se resuelve el asunto y el maestro lo permite, eso es un factor a tratar y lo vamos a ir descubriendo conforme vayamos hablando con nuestro hijo o hija. También depende mucho si les dice, por ejemplo, el niño, ¿no? ¿Sabes qué? Es que me hicieron burla y el maestro se burló también de mí. O sea, a lo mejor como muy bajito de la mano el niño lo entiende como, pues bueno, es algo poquito, no pasa nada, pero si nosotros como el tutor o como el adulto no hacemos algo al respecto de seguir investigando o hablar con el maestro después, va a ser un factor que influye en cómo él empieza a permitir el bullying que sea que le vayan a estar haciendo. Ahora, en un factor individual hablamos más que nada del niño o de la niña, en este caso de la persona que va a ser la víctima. Y era como les comentaba, ¿no? Se mezcla un poquito con lo social porque es el qué tanto ha estado expuesto a la violencia que hay en general en la sociedad, pero también afecta un montón la tolerancia a la frustración, que es lo que conocemos como que el control de emociones, ¿no? Cuando tu niño no tiene, tu niño o tu niña no tiene un buen control emocional y tolerancia a la frustración, también es un factor que influye tanto para ser agresor como para ser víctima. Tienen que tener también en cuenta la comunicación asertiva con los niños. O sea, estos son factores que ellos tienen que tener tanto si es un pro como un contra, ¿no? Por ejemplo, para mí sería un contra que tenga baja tolerancia a la frustración, pero sería un pro que tuviera una buena comunicación asertiva. Entonces, es lo que viene a ser la estructura de cómo es tu hijo, ¿no? ¿Cuáles son las cualidades que tiene, ¿no? Es asertivo, es comunicativo, es sociable, es introvertido, es más que nada la definición de cómo es. ¿En estos 4 puntos tienen alguna duda? No, creo que el problema es que muchas veces se mezclan todos, ¿no? O sea, como que a veces hay niños que son propensos al bullying por factor individual, porque son muy introvertidos, otros porque vienen de una familia que no está bien estructurada, otros porque están muy, empapados de estas apologías al crimen y esas cosas, pero hay otros que desafortunadamente están permeados de los 4 factores que mencionas. Sí, justo, algo que mencionas es súper importante. La realidad es que estos pequeños, ya sea tanto quienes agreden como quienes son agredidos, es una mezcla de factores. No siempre va a ser porque tiene problemas en casa o porque tiene problemas en la escuela o porque no ha desarrollado ciertas capacidades sociales, ¿no? No es solo un factor el que influye. Se pueden mezclar y algunos van a estar más desarrollados dependiendo a lo que esté expuesto el peque, ¿vale? Ahora, yo les quería comentar sobre el CNB, que es la comunicación no violenta. Esto es más que nada como un tip para ustedes. Antes de entrar a lo que son los tipos de bullying, me gustaría que pudieran tener como en mente esto para la educación de sus hijos. La comunicación no violenta implica la eliminación de un lenguaje que genere culpa, vergüenza, juicios, crítica y exigencias, ya que estas contribuyen a las relaciones humanas. Y bueno, ahora, dentro del esquema de la comunicación no violencia, es básicamente el que tú puedas comunicar tratando de entender la necesidad, en este caso, de tu hijo o de tu hija. La comunicación no violenta es una herramienta que les va a servir a ustedes, tanto una vez que detecten el bullying, pero en esencia para una mejor comunicación asertiva con sus hijos. La comunicación educador, y se dedicaba mucho a la mediación de conflictos. Entonces, justamente lo que genera la comunicación no violenta es una comunicación sin conflictos basados en las necesidades de otros.
Yo he tomado diferentes cursos sobre esto. No es algo que yo les podría explicar tal cual porque no es mi especialidad. Es algo que yo trato de implementar en mi día a día y siento que es una muy buena herramienta para ustedes como mamis. Ya le subí al Classroom un artículo donde viene explicado cómo funciona, pero en teoría estas son las 4 fases de la comunicación no violenta, ¿no? La parte de la observación, la petición, los sentimientos y las necesidades. Y ya que entramos a sentimientos y necesidades, entran en una tabla, no sé si ustedes conocen eh, cuáles son las emociones y cuáles son los sentimientos. ¿Tienen como la idea? Bueno, existen diferentes tablas. Yo tengo una que tomé en su momento cuando tomé el curso y viene tal cual descrito sentimientos agradables, sentimientos desagradables y necesidades humanas. Esta tablita, yo normalmente ocupo la mía cuando no sé ni qué estoy sintiendo. Fue una herramienta que me dieron a mí en su momento cuando tomé el curso de comunicación no violenta. Y si quieren, yo les puedo subir esta, porque hay varias. En internet están el círculo de emociones sin sentimientos y demás. Es lo mismo, nada más que esta está focalizada a la comunicación no violenta. Yo se las puedo subir porque no la encontré. La intenté buscar en internet y esta tal cual no la encontré, pero el objetivo de esto es justamente tomando en cuenta los factores que promueven o que permiten la parte del bullying. Una parte muy importante es que los niños no saben cómo expresar lo que sienten, porque no saben qué están sintiendo justamente. Entonces, esta tablita les ayuda a entender cuál es el sentimiento que están sintiendo, ¿no? O sea, como ahí es un súper ejemplo, ¿no? Se sienten enfadados, ajá, pero enfadado, ¿qué es? Es un sentimiento de ira. Y ya pueden ir identificando, ok, siento ira, pero esta ira me está detonando un enojo, porque ese enojo es, ¿saben? Y se van buscando a las necesidades de donde viene ese sentimiento. Entonces, esa es como una herramienta que me gustaría que si ustedes llegan a encontrar algún curso de comunicación no violenta, yo se las recomiendo mucho porque precisamente promueve la comunicación asertiva más que nada. Al principio es como que te revuelves en tratar de entenderlo, pero ya que lo empiezas a practicar es fácil y sus niños están en una muy buena edad en la que puedan ustedes dos implementarlos. O sea, es decir, ustedes presentan la idea y empiezan a resolver conflictos de esa manera, ¿vale? Ahora, con esto quiero que pasemos ahora sí a los tipos de bullying. Existen 5, bueno, hay algunos autores que manejan 6 tipos porque dividen psicológico y verbal de manera diferente, pero la gran mayoría de autores maneja 5 tipos de bullying. Es el físico, el social, el cibernético, el psicológico y el sexual. Entonces vamos a ir viendo paso a paso cómo se dan estos tipos de bullying. ¿Les gustaría empezar por alguno en específico o quieren que nos vayamos de físico a sexual? Como tú lo hayas estructurado, yo no tengo ningún problema. Carlita, ¿todo bien? Puedes levantarnos tus manitas. No, todo bien. Ok, vale. Bueno, pues vámonos con el bullying físico, ¿no? El bullying físico nos habla de que es el que más se da en varones. Hay cierto tipo de bullying que se da más entre niñas, pero el bullying físico es más común entre chicos. De hecho, bueno, para leer lo que dice, se manifiesta en forma de empujones, puñetazos o palizas del agresor o agresores en la víctima, así como lo fuimos viendo en el libro, ¿no? Cómo iba molestando a nuestro protagonista. También resulta frecuente el robo de pertenencias, no solo provoca daño físico, en ocasiones requiere de intervención y, o sea, también, o sea, de doctores o de psicólogos. Y va acompañado de episodios de ansiedad y temor para no ir a la escuela. Entonces, como dato, aquí en México se hicieron unos estudios hace ya como unos 2, 3 añitos,
y aparentemente el 59% de los alumnos sufre burlas en escuelas. El 22% evita compañeros precisamente por miedo a sufrir algún tipo de agresión y el 33% sufre maltrato por sus mismos compañeros, porque bueno, a veces el bullying se puede dar dentro de diferentes grados, pero vaya, en México están muy altos en tema de bullying. Aquí lo que más común se da, evidentemente aparte del maltrato físico, algunos rasgos que pueden ver en sus niños es el miedo a ir a la escuela, el cambio de ropa, cuando no se quieren vestir exponiendo ciertas partes del cuerpo. Ustedes como mami se van a dar cuenta, dependiendo mucho si aún bañan a sus niños o dejan que ellos se bañen, una vez que ya el niño se baña solo, es un poco más complicado que puedas observarle, a menos que, vaya, hay diferente tipo de educación en casa, pero si haces una comunicación con tu hijo para que te permita el que te haga el comentario, ¿no? Me duele aquí, me duele acá, y no esperar a que tú notes que algo está pasando, ¿no? Entonces, el físico es más que nada, vaya, los golpes. Y mucho este juego de te voy a esconder la mochila, te voy a robar los colores, cambiar las cosas del lugar. Vaya, son cosas que están muy normalizadas en llevarse pesado entre niños y de repente también entre niñas, pero es más común en varones. Ahora, el bullying social, eh, el bullying social se da un poquito más entre chicas también, ya que no hay como tal un abuso físico, o no hay empujones, no hay de que te jalan el cabello, no. Vaya, el bullying social se produce cuando se decide aislar a la víctima. Nosotros vimos al principio de la lectura, me agrada que al menos aquí las dos acabamos la lectura ya, hay una parte donde él empieza a decir, ¿no? Hoy conocí que existe la violencia real, porque hasta donde él iba, la violencia era algo que solo leía, veía en películas, en series, que le contaban, pero nunca le había pasado. ¿Y qué pasa? Que cuando empieza a conocer este tipo de violencia, que no es la de golpes, sino es la humillación, que te dejen de hablar, que no te ayuden, es justamente esto. El objetivo del bullying social es que la persona se quede aislada. Y como lo pueden ver, puede tratarse de una exclusión directa, como en las actividades habituales de patio, el jugar juntos, el no querer hacer equipo con él para alguna actividad, el que se le escoja hasta el último cuando es una actividad física, eh, o de manera indirecta, que es más ignorar la existencia de la persona que sufre abuso, es decir, es todos los demás, ¿no? Porque todos los demás no están haciendo nada para ayudar a esta persona que está sufriendo un abuso. Ahora, el bullying cibernético es un tema que se ha dado evidentemente a raíz de las tecnologías, ¿no? Es conocida como la segunda causa de suicidio entre los jóvenes. El acceso al Internet facilita que cualquier persona pueda humillar a otra, bueno, al agredido de manera anónima. Tal vez no lo vayan a ver tan de cerca ahorita porque están en unas edades, no sé si sus hijos ya tienen acceso a celulares o a redes sociales. A redes sociales no, pero a videojuegos en línea sí. Uh-huh. Entonces también eso se da y hay que estar como bien pendientes de lo que juegan. Digo, que yo creo que depende mucho como lo que tú comentabas acerca de la comunicación que tienes con tu niño y el grado de cuidado que le tienes, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, con Ale de repente me dice, es que se conectó Chuchito Pérez para jugar conmigo. Entonces, lo primero que hago es como revisar el perfil de la persona y solo permito que tenga incluidos como amiguitos de la escuela para jugar o familia.
nada más, pero personas externas no, porque he leído acerca de que, por ejemplo, en estos juegos de Roblox y de Minecraft, se une gente precisamente como para, pues no solo para molestar, sino para alcanzar pequeñitos con otro tipo de intenciones. Sí, justo. Es muy importante que estén muy pendientes de las redes sociales de sus niños. Digo, voy a incluir videojuegos en redes sociales porque al final ellos conocen gente ahí. Digo, si ustedes están muy al pendiente de qué amiguito está, la verdad es que eso que dice Silvana es muy importante. Si nada más te permites entrar a amigos de su escuela, eso está excelente. Si ya le vas a permitir conectarse con niños fuera, vaya, fuera del aula o personas que se están conectando al juego en línea, tienes que estar ahí cerca. No es solo darle el teléfono, la tablet o la consola y irte a hacer cosas y regresar y ver que todavía esté jugando. No, si tienes que priorizar estar con él al momento. También tienen que ver en qué momento los van a dejar acceder a las redes sociales. Digo, todas las redes sociales le piden ser mayor de edad para empezar a usarlas, pero es bien sabido que los menores de edad están ahí en TikTok, en Instagram, en Snapchat. Entonces, están más susceptibles a... no los puedes excluir de la tecnología porque vivimos en un mundo con tecnología, no puedes no permitírselas, pero puedes ir condicionando el cómo la van usando, ¿no? A lo mejor si empiezan en lo que es secundaria a querer interactuar en redes sociales, pues puedes poner algún control parental o puedes checar cuando estén en redes sociales que estén contigo. Tratar de no ser tan invasivos al respecto, pero que ellos entiendan que no están en edad para usar redes sociales y por eso necesitan a un adulto de por medio, ¿no? Porque se presta justamente a esto que viene, ¿no? Se manifiesta en forma de insultos, montajes, fotografías, insultos racistas, bromas, y se ejecuta a través de mensajes por grupos de WhatsApp, por correos, y la característica más importante es que ya que están en Internet pueden suceder en cualquier momento del día, ¿no? En cualquier día, en cualquier momento, siempre y cuando el niño esté en línea y está solo, es un target para el acosador. Ahora, no sé si tengan alguna experiencia de algún tipo de estas. En el caso de ustedes, ya que son más grandes, porque claro, el bullying se da más frecuentemente en escuelas, pero no quiere decir que no exista en nuestro día a día como personas adultas, ¿no? ¿No han tenido alguna experiencia así? Pues es que fíjate que yo creo que, híjole, creo que es muy común y muchas veces como que lo normalizamos, ¿no? Uh-huh. O sea, todos hemos compartido de repente la foto de, ay, no manches, en la fiesta pasó esto y se pasan la captura de pantalla o se pasan la foto de la persona en la fiesta, de tal o cual forma y todo el mundo la critica. Tal vez no hay un ataque directo, pero sí hay como que, supongo que ahí deberíamos de meter como, bueno, no sé, como esta parte de estar de boca en boca, ¿no? Que llegas después de la fiesta y todo el mundo te ve raro y no sabes qué pasó, no sabes qué hiciste y todo. Digo, a mí en lo personal, pues ya las redes sociales me tocaron ya mucho más grande, entonces no hubo tanto este rollo, pero sí he tenido, no experiencias directas, pero sí de compañeros o de compañeras que pues se dieron cuenta de que los habían tomado, los habían filmado, los habían fotografiado de tal o cual forma y al día siguiente, no sé, todo el hospital lo sabía, ¿no? Y que había salido con tal y se había besuqueado con tal y se le genera un problema. Digo, en el mundo médico es como muy fácil que todos sepamos quién se relaciona con quién. Entonces, sí, Un Grey's Anatomy. es bien importante, es Grey's Anatomy. Pero Yo también soy doctora, entonces me vi las 20 región temporadas. cuatrísimo.
No, pero sí se normaliza muchísimo. Y creo que es un punto importante a tratar, perdón, porque entra en esta cultura de la violencia que les platicaba yo al principio, ¿no? ¿Qué tanto estamos normalizando nosotros con nuestros peques? Porque sí, claro que está divertido de repente ver el video de la señora que trae las pompis falsas y ya se le movieron de lugar en la fiesta, y uno se ríe y no sabemos a lo mejor cómo está pasando la señora, ¿no? Pero no sabemos todavía quitar el filtro de el humor y hacerlo como, esto está mal, yo no me debería de reír, sí me da risa, y no sabemos hacer la transición en cómo explicarle, ¿no? Al menor, porque ahorita es muy normal que nos burlemos de gente que no conocemos en redes sociales, porque precisamente no, es justa la temática del libro, ¿no? No es mi problema y yo me puedo burlar de eso porque es chistoso, ¿sí? Se ve chistoso y a mí no me está pasando. ¿Qué va a pasar el día que me pase a mí o que le pase a una amiga cercana? Digo, también uno se pone a pensar, bueno, tomando el ejemplo de la chica de las pompis, vaya, su mamá, su tía, su amiga, su pareja, nadie le pudo hacer el comentario de, oye, puede ocurrir un accidente o, ¿saben? O sea, no sabemos el contexto, pero es parte de ir aprendiendo a no normalizar este tipo de actos, porque justamente el acoso cibernético es de las causas principales de suicidio, no solo aquí, es en gran parte del mundo, porque ya hay gente que vive de las redes, pero todo lo que se expresa a través de las redes, los chicos en edades tempranas lo consumen de una manera diferente, o sea, creen que es realmente tal cual. Y digo, nosotros estamos más grandes y sabemos que no todo es real de lo que se ve de alguna persona que es influencer o por el estilo, ¿no? Y bueno. Y bueno, es que también, o sea, ¿cómo lo detienes, no? O sea, la verdad es que el internet, o sea, minutos y todo el mundo lo sabe. O sea, no es tan fácil como si solo fuera en la escuela o en el área de trabajo. O sea, es muy difícil. Sí, no es algo que puedes detener. Aquí lo importante es saber, una vez que pasó, qué vamos a hacer, ¿no? Digo, lo común, supongamos que sus niños están en la secundaria y empiezan a circular imágenes, eh, algún meme bastante cruel, y les comunica, ¿no? Oye, es que, pues, ya tiene un montón de likes, ya lo vio toda la escuela, ya lo vio medio México, pero no le puedo decir nada porque el profesor dice que no es en horario escolar, ¿saben? Porque les ponen un montón de pretextos también, ¿no? Como papá, lo principal sería, como cualquier persona, no nada más como papá, como cualquier persona acuerda, lo primero sería, pues, bloquea tus redes sociales, porque la realidad es que no pasa nada si uno bloquea sus redes sociales, pero no nos ponemos a entender qué son las redes sociales para tu hijo o tu hija en ese momento. Entonces, la primera pregunta sería ¿quieres cerrar tus redes sociales? ¿Qué tan importantes son tus redes sociales en este momento para ti? ¿Qué pasa si se cierran un ratito? ¿Cómo te sentirías tú al respecto? ¿Es una idea que te gustaría implementar para respetar lo que él o ella siente en ese momento? Si es un rotundo no, bueno, nos vamos a otro lado. Existe la policía cibernética. Ustedes pueden, si ustedes googlean policía cibernética y meten, les piden llenar un formulario, ¿no? Con la situación, lo que está pasando, meten la imagen o el link y ya ellos se encargan de investigar el proceso. Pueden escalarlo en la escuela. Digo, son pocas las escuelas que lo hacen, pero sé que cada vez hay más escuelas que tienen más estructurado como que sistemas anti-bullying. Normalmente lo llega el departamento de psicopedagogía, porque va muy de la mano con el acompañamiento psicológico, pero no existen herramientas como tal en la escuela. Entonces sería importante que ustedes investigaran cuál es la política de bullying en sus escuelas, a dónde van sus hijos, ¿no? O sea, una vez que yo detecto que algo está pasando, ¿qué pasa? Porque no es solo castigar a la persona que está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Es buscarle ayuda, es buscar estrategias para que no vuelva a suceder en la escuela, es
hacer pláticas para padres, pláticas para alumnos. Entonces, es todo un proceso que debe de llevar la escuela y es importante que ustedes investiguen cuál es el que sigue la suya. Sí. Sí, es que fíjate que además suena como muy romántico decir nada más, ay, pues nada más al agredido, pero no, o sea, digo, por ejemplo, aquí en el libro te das cuenta de que el agresor traía un background terrible, ¿no? O sea, era un niño que había pasado por una situación hospitalaria horrible, por un accidente, que sabía que su dinámica familiar no era la correcta. Entonces creo que son las dos partes. Pero además de eso, creo que hablando de como esto del bullying cibernético y las redes sociales, lo principal o al principio creo que es explicarles a nuestros hijos cuando tengan redes sociales acerca de qué es lo que quieres compartir al mundo, ¿no? O sea, a lo mejor yo quiero compartir puras burradas y listo, pero cuando vas a publicar una foto o algo que es extremadamente como tuyo, estar consciente de que del otro lado hay personas que lo pueden tomar exactamente como tú y decir, ay, qué padre, se fue de viaje. Y hay otras personas que van a decir, ay, qué presumida, ay, mírala, se ve súper gorda, ay, mírala, se ve súper fea, ay, mira, no le sirve el gimnasio. O sea, hay miles de opiniones de la forma en la que tú quieras. Y el único responsable de compartir esas cosas eres tú, ¿no? Entonces creo que también esa parte de responsabilidad de demostrar, no demostrarles, sino enseñarles a ellos qué tanto quieren ellos compartir en redes sociales y enseñarles que hay un límite. Sí, justamente esa es la principal tarea cuando se tienen redes sociales, porque como les comentaba, tanto Silvana como el libro, como la vida misma, la realidad es que hay un montón de estrategias para la persona que sufre bullying, pero no hay estrategias para la persona que es el agresor, ¿no? Hay castigos y viene a ser otra vez la cultura de violencia, porque solo estás castigando, pero no estás haciendo nada al respecto para resolver el problema. No todas las escuelas tienen la estructura, porque son pocas. La realidad es que no debería depender del departamento de psicopedagogía, porque las psicopedagogas están capacitadas o las psicólogas están capacitadas para asistir en un acompañamiento emocional, dependiendo de la situación, no pueden asistir tanto al agresor como a la víctima, pero al final quien implementa las estrategias de la escuela deberían de tener o designado a alguien de alguien fuera que no sea maestro, que entre como en control escolar, por así decirlo, porque no, sé que no se implementa, digo, yo soy criminóloga, pero hay una rama que se llama criminología educativa, y la criminología educativa justamente lo que hace es prevenir el bullying, y son personas que se especializan en hacer estrategias para que no vuelva a suceder en las escuelas. Ellos implementan, dependiendo de lo que está sucediendo en la escuela, bueno, cuáles son las estrategias que vamos a usar aquí para que esto no se vuelva a pasar, y colaboran con el departamento de psicopedagogía precisamente porque mandan tanto al agresor como a la víctima a hacer su proceso psicológico, pero mientras ellas se encargan de las emociones de los niños, el criminólogo educativo se encarga de establecer estructuras en la escuela para que ya no se vuelvan a repetir estas cosas. Entonces, sí depende un montón de la escuela, pero pues vaya, igual son ideas que pueden implementar, que ojalá y nunca les pase, que tengan que pasar por una situación así, pero es una forma de que la escuela también tome como que acción en, bueno, ¿qué vamos a hacer al respecto de esto que está pasando? Porque a ellas también se les puede, bueno, pueden irse por la demanda, pero ya dependerá de la situación de cada papi, ¿va? Ahora, vamos a entrar al psicológico verbal, que yo les decía, hay autores que dividen lo dividen como bullying verbal o bullying psicológico. Yo lo quise implementar junto, porque también hay autores que lo manejan junto, porque es en teoría lo mismo. El verbal consiste en insultar, hacer amenazas o provocar al otro niño. En provocar, cuando nosotros estamos enojados, hay unas cosas que se llaman como los puntos de, no de inflexión, sino son puntos que te alteran, o sea, son las personas que siguen y siguen y siguen y siguen tocando ese punto para que la otra persona explote. Ahora,
dentro de lo psicológico se caracteriza porque es la persecución, el chantaje, las amenazas y la tiranía deliberada con el único objetivo de dañar la autoestima de la víctima. Tal cual cuando están en esas edades, los niños no lo entienden así, pero vaya, los especialistas lo han definido de tal forma. El poder del acosador es tan grande que no importa la presencia de un profesor o de un superior, por lo tanto el agredido se somete y se siente indefenso y vulnerable. Esto lo notamos también en partes del libro. Hay un momento donde también el agresor se siente con el derecho de no prestarle el respeto a la maestra y decir y pensar, ¿no? Es que yo puedo porque a mí no me regañan, o yo puedo porque yo sé que él va a actuar de esta manera. Entonces, el abuso psicológico o el bullying psicológico verbal es justamente esto, lo que viene desde las agresiones, desde las intimidaciones. Cuando es constante, podemos notar que el niño va perdiendo, pues, esta capacidad de creer en sí mismo. Hay una parte en el libro bien bonita, justo al final, bueno, no bien bonita, pero me gustó cómo describe el sentimiento, ¿no? Cuando el agresor iba a encontrarlo a él y él lo había visto y se orina del miedo y después se va y se crea toda esta idea en su cabeza de lo que va a pasar. O sea, nosotros tenemos el otro lado y sabemos que el agresor no iba a hacer nada, pero nuestro protagonista tenía la idea de que se iba a subir un video, de que ya lo habían visto sus compañeros y ya no quería seguir adelante con eso, precisamente porque ya era tanto el abuso psicológico que se le había hecho que empieza a bajar el autoestima, empieza a bajar la confianza en sí mismo de siquiera poder expresarlo, ¿no? Porque no nada más en su mente es un no me van a creer, es un no tengo el valor suficiente para enfrentarlo o no le van a hacer nada si yo digo. Y cuando se da cuenta que la gente no lo está ayudando, no porque no sea invisible, sino simplemente porque no lo quiere hacer, yo creo que es esa parte donde el protagonista se rompe, porque se da cuenta de que no estaba en sus manos, no era un poder, no era una habilidad, era simplemente la sociedad que no estaba ayudándolo. Entonces, también es importante, como el adulto en cuestión, establecer este vínculo con nuestro hijo o hija. Y yo les comentaba en la lectura pasada, ¿no? No importa a veces cuánto les digamos a nuestros hijos, puedes confiar en mí, me puedes venir a contar, yo te voy a creer, si no sabemos ponerlo en práctica en nuestro día a día, ¿no? O sea, ¿qué pasa si de repente vemos en la calle a alguien que se cae? Por decir cualquier cosa, ¿no? A mí me pasa que siempre se me caen los niños enfrente y trato de no reírme y trato de ayudar, ¿no? Pero ustedes, ¿qué hacen, no? Si hay alguien que se cae, si es como, ven, vamos a ayudar. Si ustedes ven en el súper que hay una señora que le está gritando a algún empleado, ustedes van, intentan de ayudar. Si, ¿saben? Entonces es ¿qué le están enseñando a sus hijos o hijas para que ellos sepan en dónde pueden entrar a decir, te puedo ayudar, o oye, yo puedo hacer esto por ti, o extender al menos la palabra de aliento? Si necesitas ayuda, yo estoy aquí contigo. O podemos decirle a mi mamá, porque yo no sé qué hacer, pero mi mamá sí va a saber. Vale. Y nos vamos con el último tipo de bullying, que es el bullying sexual. Que realmente las últimas consecuencias de este tipo de bullying, claro que derivan en el abuso sexual, sin embargo, inicia con acciones que tienen que ver con los actos sexuales, ¿no? Como los tocamientos no consentidos, la burla hacia la orientación sexual de una persona, y esto no incluye nada más a las personas dentro de la comunidad, ¿no? A veces pasa mucho con el, ay, te gusta el niño feo o ay, te gusta la niña fea, ¿no? Y es un doble bullying, tanto a la persona que les gusta como a quien se lo están diciendo, ¿no? Porque empiezan a hacerle pensar que está mal estar enamorado o tener cierta atracción hacia una persona que no es físicamente agraciada o que no es tan inteligente como los demás o que tiene alguna situación que ellos aprovechan para hacerse, hacer burlas. Es una mezcla, si lo ven, entre el bullying psicológico
y porque precisamente va entre el decir y un poquito, como decías, no consentir en los actos de tocamiento, que es bien importante que los niños sepan que están en una edad donde les da curiosidad. Entonces, es muy normal que los niños se toquen entre ellos explorándose, pero hay que poner la línea de, ok, esto es explorarte y si no te está gustando esto, ya no tiene tu consentimiento y ya entra como un acoso sexual, ¿vale? Entonces, es ir teniendo estas plásticas con nuestros peques, que yo sé que es más incómodo para el papá que para el niño, pero pues son necesarias. Entonces, antes de pasar a eso, dentro de los tipos de bullying, ¿tienen alguna duda o les gustaría andar en alguno de ellos? No, yo creo que queda muy claro y creo que sí, yo también incluiría junto el verbal con el psicológico. Creo que es prácticamente lo mismo. Pues bueno, hasta el momento son los únicos tipos de bullying que existen. Carlita, no sé si quieres mencionar algo, vi que aprendiste tu micrófono. Ajá, no, bueno, como que los tipos de bullying, sí, ya. Ok, entonces, vamos a pasar a la última parte de la presentación, que es cuando reconocemos el bullying, ¿no? Ya tenemos la primera parte, que es infórmate, porque hoy ya ustedes pueden saber, bueno, puede ser este tipo de bullying, puede ser físico, puede ser emocional, digo, psicológico, puede ser social. Entonces ya saben qué tipo de bullying está viviendo su hijo o hija. Ahora nos toca identificar, reconocer qué pasa con nuestros hijos, buscar ayuda y actuar. Entonces, para identificar qué debo de hacer si me entero que mi hijo o hija está sufriendo bullying en la escuela. Esto es una vez que ustedes lo descubren, a lo mejor en casa, a lo mejor fuera de la escuela, no necesariamente tiene que ser en la escuela, ¿no? Es cuando ustedes se enteren, ¿no? Es escuchar. Y nos referimos a solo escuchar. No lo apresuren, no saquen conclusiones, no emitan juicios cuando se los estén contando. Agradecele a tu hijo o a tu hija y reconoce que es correcto y valiente de él o ella contarte esta experiencia. O sea, siempre valida lo que está sintiendo tu hijo o tu hija, que no le quede duda esta parte de que está mal que te esté contando esto que está sufriendo o que no dé pie que se sienta juzgada o juzgado por ti, ¿vale? Pasamos a lo que es demostrar empatía y responder a sus sentimientos. Aquí viene mucho lo de la comunicación no violenta que les comentaba, porque sin importar lo difícil que sea la situación, incluso para el niño, cuentan con detalles que suenan aterradores. Entonces tenemos que responder conforme nos van contando, ¿no? A lo mejor nos están contando que le pegan todos los días le pegan y le quitan el lonche, entonces vaya, la experiencia que estás pasando no es normal, entiendo que estás sufriendo mucho, estoy contigo, ¿cómo te sientes? ¿Qué estás sintiendo? Que te expliquen ese sentimiento y vamos a evitar culpar, ¿no? No hacer afirmaciones de por qué no me dijiste antes, te dije que te defendieras, no hay que desalentarlo de esa manera, ¿no? Si ya tiene la confianza de venir a decirte que a lo mejor puede suceder contigo, con papá o con algún tío, con alguna prima, estoy segura que no todos vamos a ser asertivos al primer momento, ¿no? Porque lo primero que pensamos es ¿por qué no te defendiste? O ¿por qué no fuiste más valiente, ¿no? Y está bien pensarlo. Digo, no tiene nada de malo que como papá en un punto digas, híjole, es que ¿por qué no se defendió? O ¿por qué no hizo algo más? ¿No? Digo, mientras no se lo externes al niño, está bien. Ya después tú lo trabajas más en calma, que te pase el sentimiento que también tú estás sintiendo ante la situación. Se trata mucho de separar en ese momento entre lo que tú estás sintiendo sobre lo que él está sintiendo. O sea, tenemos que priorizar. Decir, voy a poner atención a lo que me está diciendo mi hijo o mi hija, no voy a meter mis sentimientos de por medio, voy a escuchar, voy a ser empático y no voy a culpabilizarlo, ¿vale? Ya después, a lo mejor, como papá o como mamá, nos va a tocar a nosotros
desahogarnos con la persona que tengamos que hacerlo y poder seguir adelante con eso. Porque el siguiente paso es muy importante. Les va a tocar recopilar información, tanto como sea posible, haciendo preguntas sobre el problema. Vamos a tratar de evitar las preguntas del por qué, ¿no? O sea, ¿por qué te molesta? ¿Por qué no te defiendes? ¿Por qué nadie hizo nada? No. Evitemos las preguntas, ¿por qué? Porque las preguntas, ¿por qué? eh, tienden a justificar acciones, ya sea tanto del niño como de lo que está sucediendo en sí. Entonces vamos a evitar un montón ese tipo de preguntas y vamos a hacer preguntas tipo, ¿quién fue? ¿Tienes alguna idea de quién es la persona que está detrás de eso? ¿Has identificado qué personas han contribuido a? ¿Alguno de tus maestros te ha apoyado con la situación? ¿Has tenido la confianza con algún maestro de contarles? ¿Saben? No hay que dejarle toda la carga al niño tampoco. También alguien se ha dado cuenta de lo que está sucediendo para que no sienta que que es responsabilidad de él. O sea, lo más importante es quitarle responsabilidad al niño, tanto como sea posible, porque una persona que sufre bullying tiende a culpabilizarse, a decir, si yo hubiera hecho esto, si yo le hubiera dicho antes, si yo hubiera sido más valiente, si yo le hubiera puesto un alto a. Claro que si todas esas cosas hubieran pasado, la situación hubiera sido menos dolorosa. Sin embargo, si no están sucediendo, no hay razón para reforzar el por qué no las hizo. ¿Va? ¿Tienen alguna duda con respecto a esta parte de qué hacer cuando te enteras? No, yo creo que queda muy claro y lo más importante es lo de las preguntas, ¿por qué? Ujú. ¿No? Y Sí. sí, o sea, es común que el que bulean es como se siente culpable y siente que lo está provocando. Entonces creo que darle la confianza también para que lo hable es importante. Bueno, yo, o sea, otra pregunta, no sé qué podría, no sé si preguntarse o cómo te sientes o lo que tú que mencionabas de las emociones. Sí, sí, sí le pueden preguntar en ese momento, porque muy probablemente no vas a saber cómo decirles, ¿no? A lo mejor va a ser es que no sé cómo me estoy sintiendo, o un no sé, o un rotundo no. Los niños y niñas reaccionan totalmente diferente dependiendo a qué tipo de comunicación tengan como base con ustedes. Si se están cerrando, denle su espacio. Si no me quieres contar ahorita, está bien. Podemos hacerlo cuando te sientas más tranquilo, a lo mejor podemos hacerlo cuando estemos papá y mamá, o cuando vamos a cenar después, si lo quieren priorizar ese día. Si no, si sienten que no es algo que urja, deléguenlo para mañana, en la semana, para que no se sienta presionado le tengo que dar una respuesta. Y pueden implementar mucho esta parte de la tabla de las emociones, ¿no? Acercarse con su hijo o su hija y decirle, mira, entiendo que no sepas cómo te está haciendo sentir esta situación, pero podemos irlo descubriendo juntas, ¿no? Le pueden enseñar la tabla y que empiecen a eliminar cuáles no y cuáles sí, para que también él o ella se vaya sintiendo en esta línea de, ok, tal vez ni siquiera yo sé cómo me siento, pero mi mamá o mi papá me va a ayudar a esto. Porque recuerden que están en una edad donde papá y mamá son lo único más importante para ellos o la persona con más autoridad en sus vidas. Entonces, la idea es guiarlos a que ellos entiendan cómo expresar lo que están sintiendo. ¿Va? Sí. Ok. Entonces, vamos a pasar a la segunda, que es reconocer. Ay. Y esta es meramente en la escuela. ¿Qué pasa cuando descubrimos que nuestro hijo o hija está sufriendo bullying? Ya sabemos qué hacer con él, ya nos contó qué pasó, ya sabemos un poquito del contexto. Bueno, ahora como papás, ¿qué nos toca hacer con la escuela? Primero que nada es ir a reportar el incidente.
Este incidente primero, es un sistema escalado. Yo sé que a veces no es, dependiendo de la situación, que tan fuerte o no tan fuerte sea, vamos a hacerlo escaladamente, ¿no? Primero con el profesor y explicarle lo que está pasando. Si ese profesor no tiene como que la autoridad, ustedes notan que no va a hacer nada, escálenlo a normalmente el departamento de psicopedagogía o la persona encargada de la sección de su grupo, de su hijo, creo que son prefectos. No sé si lo manejan así en edades, en escuelas, porque sé que tienen como que una estructura bastante en control escolar. Entonces pueden irlo derivando hasta llegar a dirección con el director que le toque. Siempre, es importante mantener la calma y vamos a evitar reaccionar de forma exagerada para justamente no arriesgar a comprometer la relación con la escuela, porque nosotros no sabemos cómo va a reaccionar la escuela hasta este momento. Por eso es muy importante que ustedes investiguen de primera instancia cuál es el protocolo anti-bullying que maneja la escuela en donde están sus hijos, para que cuando se llegue a presentar la situación, ustedes puedan abordarlo de la mejor manera o tengan una idea de lo que va a pasar. Porque hay escuelas o hay personal que no se presta. O sea, hay maestros muy cerrados, hay escuelas que permiten muchas cosas, entonces no queremos que esta relación se torne más difícil con respecto al tema. Es importante apreciar y reconocer cualquier progreso que la escuela haya realizado hacia el cumplimiento de los compromisos que ya se había acordado. O sea, una vez que ustedes ya hablaron de la situación y se sabe que se va a hacer ciertas cosas, bueno, es como cualquier feedback en el mundo, ¿no? Primero le agradeces por lo que está bien, refuerzas lo que no se está haciendo y vuelves a agradecer. Si crees que tu hijo y tu hija está en riesgo en cualquier momento, es decir, que son agresiones físicas muy fuertes o que hay una situación que ya no está controlando y que sabes que no va a controlar la escuela, avísale a la escuela que se va a recibir una intervención. Y una intervención puede ser de manera legal, de manera psicológica y para que se le vaya dando seguimiento a lo que está pasando. ¿Vale? ¿Tienen alguna duda hasta aquí o en esta parte en específico? No, ninguna. No. Ok. Entonces, bueno, eso es con respecto a la escuela. Y nos vamos a las consecuencias en la víctima. Estas son cositas que ustedes pueden ir notando por si sus hijos o sus hijas aún no les comunican lo que está pasando. Pueden ver que va a haber una baja en el autoestima, una actitud muy pasiva ante la vida, van a empezar a sufrir trastornos emocionales y psicosomáticos, o sea, van a empezar a somatizar un montón de cosas. Es muy probable que empiece a aparecer síntomas de depresión, ansiedad. La última es un poquito difícil de identificar porque se conecta bastante con las primeras dos, ¿no? Las tendencias suicidas es algo que ustedes tienen que hablar constantemente con ellos para saber si están ahí. Va a haber una pérdida progresiva en el interés por los estudios y descenso de su rendimiento académico. Sí, claro, puede llevar al fracaso escolar, pero ustedes van a ver un bajo rendimiento en la escuela, un poco de interés, era lo que platicábamos hace rato, ¿no? Van a querer no ir a la escuela o no hacer tareas. Creo que parte importante del libro es que podemos entender esta situación de por qué no querer parecer el más listo o la más lista. Mm, mm, Van a haber sentimientos de culpa, cambios en la conducta ante lo social, ¿no? Si a lo mejor una persona muy introvertida, muy extrovertida, se puede volver muy introvertida o se puede empezar a ser tímido, dejar de hablar, no querer convivir eh, con sus amigos, no querer ir a actividades fuera, estar más que nada encerrado en casa. Aparece síndrome de estrés postraumático. Ya lo van a ir viendo más adelante, dependiendo a las acciones y reacciones de él. Lo vemos muy fácil en el libro. O sea, cuando
el personaje principal se hace pipí, es parte de. ¿Por qué? Porque está tan traumatizado con todo lo que le ha hecho que simplemente su cuerpo se relajó y por eso se orina. Entonces, va a buscar excusas para no ir a la escuela, va a inventarse enfermedades, va a empezar a perder este control sobre sus emociones, ¿no? Va a empezar con los ataques de ira, con las groserías, con no prestarles atención. Eso es en cuestión de la víctima. Sin embargo, quien es el abusador, si vive en un ambiente familiar desestructurado o excesivamente permisivo, esto es lo que promueve la pérdida de control de impulsos, que sea intolerante, o sea, que tenga una actitud muy intolerante, que desafía la autoridad. eh, son, como lo veíamos al principio, ¿no? Estos factores que ayudan a que esta persona sea agresiva de esa manera. Y bueno, yo les puse ayuda porque es importante que busquen ayuda en este tipo de situaciones. Como tal, mi recomendación es asistencia psicológica. La verdad es que se tienen que acercar a un especialista en la salud mental para que pueda orientarles con la situación que está viviendo el niño, tanto como brindarles estrategias a ustedes como padres para poder sobrellevar esta situación, ¿sale? En acompañamiento a lo que ya está pasando en la escuela, porque como les decía, son dos áreas diferentes, ¿no? Una cosa es encargarte de las emociones de tu hijo, de cómo lo está viviendo, de que esté bien a pesar de la situación y de que tenga herramientas para que estas situaciones no vuelvan a pasar, pero también a ustedes como padres le permitan interactuar con su hijo cuando se están viviendo en una situación tan estresante que probablemente viene de la escuela, ¿vale? Y por último les puse actúa. Y bueno, estas son recomendaciones que ustedes pueden hacer fuera de lo que es llevarlo al psicólogo. Entonces, pueden animarlo a pasar tiempo con sus amigos que puedan impactarlo positivamente. Ustedes como mamis tienen que identificar quiénes son los niños que promueven este bienestar emocional en sus hijos, ¿no? Que no nada más son estrés. Bueno, pueden empezar a crear espacios para que ellos puedan convivir. Lo pueden involucrar en juegos, en deportes y cualquier otra actividad que pueda ayudarle a desarrollar fortalezas y hacer nuevas amistades, especialmente sacarlo del círculo de donde ya se está viviendo violencia para que él pueda reforzar su autoestima con otras personas. Escucharlo activamente, pregúntenle constantemente sobre las cosas positivas que sucedieron durante el día y escucharlo atentamente a lo que dice, ¿no? Vamos a escuchar tanto las partes negativas, pero vamos a hacer énfasis en esas cosas positivas, ¿no? Hay que buscar si nuestro niño o niña está viviendo una situación frustrante, que al menos saque algo positivo día con día y lo puedan hacer juntos. Muestra confianza entre él o ella y su capacidad para abordar diferentes situaciones. Al mismo tiempo, confirma que harás todo lo posible por protegerlo contra cualquier práctica de acoso escolar en el futuro, ¿vale? Esos son como que los tips rápidos que ustedes podrían hacer en lo que están en el proceso con el psicólogo, con la escuela y con las situaciones que están derivando después. ¿Dudas? No, yo creo que mañana voy a ir a preguntar sobre el protocolo de bullying, porque es algo que no pregunta uno, la verdad, en las escuelas. Es que no lo es, No, no o sé. sea, la verdad es que no, es algo en lo que no piensas o sea, esperas que nunca pase, pero Sí, miren, voy a detener la presentación. Detener presentación y record. Ok, entonces sí, yo creo que lo más importante es tener en cuenta estos protocolos que, como bien dicen ambas, ¿no? No es algo que de primera instancia piensen en hacer, porque uno nunca quiere que le pase a nuestros hijos, pero es más, es esta parte de la prevención. Entramos en prevenir que le pasen ciertas cosas y es mejor que ustedes tengan más herramientas y que sepan a qué se van a enfrentar después, que no lleguen a híjole, yo me esperaba que la escuela fuera a hacer esto, pero si ustedes no tienen el protocolo tal cual, o es más, que a lo mejor lleguen y les pregunten y la escuela les diga, no, nosotros sí no aprobamos el bullying, pero ajá, ¿qué estás haciendo para que no se esté previviendo? O sea, déjame a mí como mamá segura de que mi hijo está recibiendo una educación
sin una educación libre de bullying. Entonces, yo creo que sí les dejaría de tarea investigar eso. Y si tienen alguna duda con respecto a cualquier protocolo que tengan sus escuelas, me pueden mandar un mensajito y ya lo podemos ir revisando para que también ustedes se vayan quedando más tranquilas. Yo ahorita les digo, ahorita en el Classroom tienen lo de la comunicación no violenta. Le voy a tomar una foto a esta y se las voy a mandar por WhatsApp para que también lo puedan tener. Y les subí también una tabla de actividades, la de Montessori. Digo, es la que se me hace como que la más adecuada para que vayan escalando en actividades que pueden hacer en casa con sus peques. Sí, justo eso también me comentó, bueno, la psicóloga que más o menos le prediqué de Alo y así, porque Alo tiene así como cierta intolerancia a la frustración por lo mismo. Entonces, en eso estamos, en la tablita de actividades. Ujú. Sí, la verdad es que tienen una educación, educación en casa muy buena con respecto a las actividades, dependiendo a la edad de cada niño. Y yo creo que la van a complementar un montón con esta que les voy a mandar, para que al menos puedan ir al pie con cómo se van sintiendo ellos. Y pues sí, no sé si tengan alguna duda o quisieran algo más que a lo mejor les pueda yo subir después. No, yo creo que con eso y te vamos molestando si Ajá, cuando encontramos algo salgan acerca dudas. de... Ajá. Ujú. Sí, sin ningún problema. De todas formas, ahorita voy a cerrar la grabación de una vez. Bueno, no sé cómo se hace eso todavía. Ah, ya vi. Ok. Soy nueva, soy nueva en Meet. Voy a detener la grabación.